Buenas tardes a las personas que nos están viendo por la transmisión en vivo. Hasta ahorita no las había saludado y siempre tenemos muchas vistas, entonces esta es nuestra 13ª sesión del Seminario de Diversidades. Y bueno, sin más, presentaré a la ponente. La doctora Rosaura Martínez Ruiz es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Filosofía por la New School for Social Research en Nueva York. Es profesora de tiempo completo del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área de Filosofía de las Ciencias Sociales. Hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la UNAM, del 2008 al 2010, con un proyecto de investigación sobre las intersecciones entre la concepción freudiana de la memoria y las nociones derridianas de escritura y huella. Tiene varias publicaciones sobre las intersecciones entre el psicoanálisis y la deconstrucción, y es autora de los libros Freud y Derrida, Escritura y Psique, y Eros, más allá de la pulsión de muerte, ambos en siglo XXI. Coordina el seminario Filósofos después de Freud, del que es producto del volumen colectivo, con el mismo nombre, Filósofos después de Freud. Es miembro del Consejo Consultivo del Consorcio de Programas de Teoría Crítica, presidido por Judith Butler, y del comité editorial de la revista The Undecidable Unconscious, a Journal of Psychoanalysis and Deconstruction. En 2017 fue galardonada con el Premio de Investigación en Humanidades por la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, sin más, paso el micrófono. Pues muchísimas gracias, Victoria, por la invitación y la gestión y la organización. Y muchísimas gracias al Laboratorio Nacional de Diversidades. Me parece un proyecto importantísimo, sobre todo un proyecto de reflexión en humanidades y ciencias sociales que se traduce en políticas públicas y en una intervención política clara, ¿no? Entonces, bueno, los felicito por este proyecto y les agradezco la invitación. Como buena filósofa, mi participación será muy aburrida. Voy a leer muy lento, pero voy a leer porque soy muy mala. ¿Perdón? Sí, soy muy mala conferencista, pues. Entonces, iré lento y bueno, espero podamos tener una rica conversación al final. Bueno, entonces el título es Batallones eróticos. Yo quería más bien poner batallones eróticos, hacia una política más allá de la pulsión de muerte, pero sí fue mi error, no fue error de Victoria, fue mi error. Pero bueno, estoy proponiendo esto, el concepto de batallones eróticos para pensar una política que pueda ir más allá de un límite, que espero se entienda un poco el proyecto teórico-político en esto que voy a leer. Entonces, dice, quisiera proponer este escrito como una respuesta al llamado que Derrida hizo en su conferencia Estados de ánimo del psicoanálisis y que dictó en el congreso organizado por Elizabeth Rudinesco y René Mayor en París en el año 2000. Ahí se dirigió a la comunidad psicoanalítica internacional y la confrontó con la recriminación de que su gremio no se había manifestado en torno a la crueldad, a pesar de que, para él, para Derrida, después del descubrimiento freudiano de la pulsión de muerte, nada puede decirse sobre el fenómeno de causar dolor en búsqueda de placer, así es como define Derrida la crueldad, y Freud también, sin el psicoanálisis. O sea, con esto Derrida no quiere decir que solo el psicoanálisis pueda decir algo en torno a la crueldad, lo que Derrida quiere decir es que no se puede decir nada sin el psicoanálisis. La pulsión de muerte, escribe Freud en Más allá del principio del placer, nunca trabaja sola y va siempre de la mano de Eros. Es silenciosa, pero no solitaria. Después del descubrimiento freudiano de lo insuperable e imbatible de la pulsión tanática, esto es, después de presentarla como inherente no solo a la naturaleza humana, sino a la naturaleza en general, la pregunta que acecha a cualquiera que pretenda
un proyecto político de no violencia y a cualquiera que sea un amante de toda manifestación ecológica de lo vivo es, y habrá que someterse a esta idea sin queja, sin resistencia, nos rendimos, entregamos las armas porque de hecho ni armas tenemos para luchar contra las fuerzas de la muerte y destrucción. La respuesta para cada una de estas preguntas es un rotundo no. Pero la respuesta no puede ser al mismo tiempo un simple no. Hay que encontrar el fundamento teórico que sostenga la posibilidad de ir más allá de la pulsión de muerte. Y esto no solo con fines de intercambio epistolar erudito, sino de manera más urgente para animarnos a ir y buscar otro tipo de armas, construirlas y ponerlas a nuestro servicio con aras de saber que esta acción tiene razón y posibilidad de materializarse. También con la intención de convencer, pero quiero separar ahí estas sílabas con el ánimo de acentuar que en el convencer hay un vencer al otro. Pero este convencer también lo quiero proponer como un seducir en el discurso, pero también, de ser necesario, como conquistar en lo político, aunque aquí también en el sentido de seducción y no de colonización. O sea, sé que quiero proponer un proyecto de convencer, conquistar, seducir en lo político a más y más amigas de que la formación de un batallón al que me gustaría llamar erótico tiene también sentido y de que en el horizonte de esa marcha se alcanza a ver la amistad materializada. Como dice Marcuse, cito, a pesar de toda la evidencia, en último análisis, trabaja Eros al servicio del instinto de la muerte y la vida es realmente solo un largo regreso a la muerte. Las pruebas en contra son suficientemente fuertes y el regreso es lo suficientemente largo para permitir la hipótesis opuesta. Eros es definida como la gran fuerza universal que preserva la vida. La relación última entre Eros y Tánatos permanece oscura. Termino la cita. Empiezo este escrito evocando la amistad, pues tengo en mente, digamos, a manera de escenario, el último capítulo de Políticas de la Amistad de Derrida. Más aún sus últimas palabras, oh, mis amigos demócratas. En ese escrito, Derrida insta, mis amigos demócratas, para mostrar que la democracia se fundamenta sobre cierta igualdad, igualdad entre los hermanos y la hermandad como una de las formas más altas de la amistad. No es el tema de este escrito el problema del falocentrismo, la hermandad de las repúblicas son fraternidades y no sororidades, y de la política de la amistad, pero sí me interesa no pasar en este contexto y sobre todo en el contexto de la marcha de este jueves, por alto las precauciones urgentes que deben tomarse en el análisis de la política y de la política democrática occidental, en tanto la mujer no solo está excluida en el día a día de este quehacer, del quehacer político, sino que lo está de inicio. En tanto la democracia como la conocemos es un sistema diseñado por hombres para hombres y donde solo la lógica de esos cuerpos tiene cabida. Para ser más clara, no digo que las mujeres deberíamos entrar y tener lugar en la política, lo que obviamente es cierto, sino que no podemos entrar como mujeres con estos cuerpos porque el tejido y el discurso, desde lo más profundo hasta la capa más superficial, responde a otros cuerpos que hacen y desean otras cosas. Cuerpos con fuerzas distintas, percibidos como menos vulnerables y con características biológicas específicas. Dejo este desvío para pensarse y criticarse con la dedicación que merece en otros contextos. Sugería que hay que buscar los fundamentos teóricos de la posibilidad de realización o materialización de organizaciones sociales más eróticas, menos violentas, más justas y más democráticas. Al decir democráticas, es necesario aclarar que no solo refiero a igualdad en términos de los derechos políticos o civiles, sino en igual o mayor medida, y muy urgentemente en los países llamados del tercer mundo, entre comillas,
pero cada vez más necesario también en las llamadas potencias económicas, también entre comillas, a la igualdad en términos económicos y sociales. Acabo de decir igual o en mayor medida, y es que me parece que para ser libres políticamente es necesario, es condición necesaria, cubrir las urgencias económicas y sociales, no solo básicas, como escuchamos en los discursos demagógicos, sobre todo de los políticos del tercer mundo, pero bueno, ahora también con Trump, sino las precisas. Derrida escribe, cito, ¿cuándo estaremos preparados para una experiencia de la libertad y de la igualdad que haga la prueba respetuosa de esa amistad y que sea justa por fin, justa más allá del derecho, a propósito de dónde estamos, ¿verdad? Es decir, que esté a la medida de la desmedida. Cierro la cita. Nótese que para Derrida, las experiencias de libertad e igualdad son dos distintas, pero que de manera ineluctable deben relacionarse si es que queremos abrir el espacio de la democracia y la amistad. En otras palabras, la democracia sería no un mandato o forma de gobierno, sino el espacio. O sea, la democracia sería más bien una operación que abre un espacio, que la amistad requiere. Esto es la condición necesaria de la igualdad y la libertad. Quizá algo como una dosis perfecta de liberalismo y comunismo es aquí indispensable. Hay que decirle a Andrés Manuel, ¿no? Asimismo, no dejemos pasar por alto que Derrida piensa en la amistad como la experiencia, una experiencia de una justicia que rebasa el derecho, pues al tiempo que la ley es la formulación de lo universal, la justicia es solo y radicalmente un fenómeno de lo singular. Esto no significa que la amistad pertenezca a relaciones singulares, sino que responde a situaciones irrepetibles que no pueden ser medidas por ninguna ley y que por lo tanto debe ser una práctica que se lleve a cabo, se entienda e interprete sobre una lógica de cada vez única. Algunos fundamentos teóricos para sostener la posibilidad de un proyecto político no violento y erótico puede encontrarse en el corazón mismo de la obra de Freud. Esto es, no hay que ir más allá de Freud para ir más allá de la pulsión de muerte. Tampoco hay que ir más allá de Freud para superar su pesimismo. Él mismo hizo, en más de una ocasión, aunque no en mucho más de una, confesiones de optimismo, o si esto parece exagerado, insinuó que bajo ciertas circunstancias políticas y sociales podríamos pensar en otro mundo, en uno mejor. Si bien después del Holocausto o de otros genocidios es imposible y hasta estúpido insistir en el diseño de un modelo legaliforme que llevaría a la humanidad a una paz perpetua, no podemos y no debemos dejar de pensar en la importancia de al menos trabajar o morir en el intento como una resistencia al mal radical. Recuerdo aquí una potente e inspiradora intervención de Judith Butler como respuesta a la pregunta de si pensar la posibilidad y los espacios de la resistencia no era pensar la utopía. Ella respondió con una pregunta, palabras más, palabras menos, pensemos mejor cómo sería el mundo si nadie defendiera la posibilidad de un mundo sin violencia. ¿Qué pasaría si nadie optara por el camino no violento? Empecemos por el análisis de la irrupción de la pulsión de vida o eros en la economía psíquica que interrumpe el funcionar autónomo de la pulsión de muerte. O sea, para Freud, la pulsión de muerte o la pulsión de destrucción es soberana, ¿sí? Pero hay algo que interrumpe esa soberanía. Si bien no la supera, sí la interrumpe. Y eso es lo importante, creo yo. Desde su interpretación de la cultura como un malestar, se sigue que para Freud hay un límite para la transformación política de una sociedad que se dirige hacia el ideal de la inclusión democrática. Ese límite, para Freud, es la pulsión de muerte o de destrucción, en tanto se trata de una tendencia insuperable e inherente a la existencia humana. Sin embargo, en más allá, la naturaleza humana es ambivalente. Al mismo tiempo que es destructiva y antisocial, es erótica y acomedida por la coexistencia o la cohabitación.
al mismo tiempo que es destructiva y antisocial, es erótica. En este punto, Freud y Kant comparten la misma suposición. Para Kant, la naturaleza humana no es pacifista. La paz es una conquista de la voluntad consciente. Sin embargo, la conciencia y sus alcances culturales emergen de la naturaleza humana. Así, la naturaleza humana es también para Kant bivalente. En Sobre la paz perpetua, Kant humano dispone de una natural maldad que lo hace un ser antisocial, uno que actúa inmoralmente y que busca el mal, pero al mismo tiempo él, el hombre, está dotado por Dios de razón. Y es esto lo que lo motiva a buscar una paz perpetua. Cito a Kant. Se puede encontrar en el hombre una disposición moral más profunda, latente por el momento, a dominar el principio malo que mora en él, que no puede negar, y a esperar esto mismo de los otros, pues de lo contrario, nunca pronunciarían la palabra derecho aquellos estados que quieren hacerse la guerra, a no ser que la dijeran de broma, como aquel príncipe galo que decía, la ventaja que la naturaleza ha dado al fuerte sobre el débil es que éste debe obedecer a aquel. Cierro la cita. Desde esta perspectiva, debemos pensar la existencia humana como comprometida en una rebelde revuelta o en el medio de una batalla neurótica, diría Freud, entre pulsiones de vida y pulsiones de destrucción. O siguiendo a Kant, entre lo que podríamos llamar una predisposición natural hacia el mal y las aspiraciones pacifistas de la conciencia racional. En formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico y en más allá del principio del placer, Freud supone un estado primigenio de reposo del organismo, pero que muy pronto se ve perturbado por las imperiosas exigencias de las necesidades internas. El paradójico movimiento de las dos grandes tendencias psíquicas, erótica y tanática, se deja ver desde el comienzo de la vida humana, o sea, no solo de la vida psíquica, sino de la vida humana. Aparecen, por un lado, el principio del placer, que tiende a la total descarga de la atención y que, por lo tanto, se identifica con un impulso tanático, y por otro, el principio de realidad, que se adapta a las limitaciones y beneficios de la realidad externa y responde al instinto de sobrevivencia o lo que Freud llama un cierto apremio a la vida. Voy a hacer aquí un paréntesis, o sea, creo que es importante entender que Freud, cuando imagina el aparato psíquico, lo piensa siguiendo el modelo del arco reflejo, ¿sí? O sea, de toda sustancia viva o de todo organismo vivo. O sea, eso es, ante un estímulo, digamos, de manera inmediata, la sustancia viva tiende a deshacerse de ese estímulo, a descargarlo. Ese principio, que es un arco reflejo, o sea, un arco reflejo, eso es estímulo, descarga, eso es para Freud el principio del placer. O sea, en más allá del principio del placer, Freud identifica placer con la descarga de un estímulo o de una alteración, como me gusta entenderlo a mí, ¿sí? O sea, el placer para Freud, en más allá del principio del placer, tiende a excitación cero, por lo tanto, tiende a la muerte. O sea, la sustancia viva, si seguimos el modelo del arco reflejo, tendería ella misma, toda sustancia viva, tendería hacia la muerte, hacia la autodestrucción, ¿sí? O sea, el enigma para Freud es justamente no la muerte, o sea, no el querer, la querencia de ir hacia la muerte, sino que esto tome tiempo, ¿sí? O sea, el enigma es la mediación. O sea, que el recorrido tome tiempo y que en este desplazamiento lo que se hace humanamente es un diseño de un rodeo, digámoslo así. O sea, un camino más complejo hacia la muerte. Y además, como lo llama Derrida, este camino es o responde a una autotelía, al diseño de un propio fin, de un fin o una muerte que me sea propia, ¿sí? Entonces, el enigma para Freud es por qué en lo humano,
bueno, y en formas de lo vivo más complejas, este ir hacia la muerte tiene un paréntesis, se deja más para más tarde, se posterga y además se quiere que sea propio, ¿no? O sea, conserva esa pulsión también soberana, digámoslo así. Para Freud, evidentemente, eso que media es nada más ni nada menos que la psique misma. O sea, la psique sería justamente ese medio, eso que media entre el inicio de la vida y la muerte. Ahora, interesante también es que la psique es un aparato, o sea, es una máquina. Por lo tanto, eso que media aquí también va a ser un tipo de técnica, ¿sí? Claro, además de todo, es una máquina virtual, o sea, no es es una prótesis, es una prótesis némica para Freud, pero no tiene un correlato anatómico. O sea, además de todo es virtual, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Ni siquiera es quién sabe, no nos importa. ¿Dónde me quedé? Por lo tanto, las necesidades básicas corporales se experimentan como urgencia de complacencia y son ellas las que modifican la tendencia primera del aparato psíquico a librarse de toda estimulación y a volver de manera inmediata hacia el estado inorgánico, como lo describe Freud en Más allá del principio del placer. Esto es un retorno que corresponde al movimiento pero desviado hacia la muerte. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, porque es importante darnos cuenta de que esto que interrumpe, digamos, una vía suicida, ¿sí?, e inmediata hacia la muerte, son para Freud las necesidades corporales básicas, o sea, el hambre, la sed. Y tiene que haber una mediación, porque como humanos requerimos del otro. ¿Sí? O sea, cuando somos cachorros humanos, cuando somos bebés, requerimos del auxilio del otro. Entonces, fíjense cómo desde el principio, esto que nos ata a la vida, ese apremio a la vida, que tendría que ver con una supervivencia biológica, tiene un rodeo que implica al otro. Eso es Eros, ¿sí? O sea, esa unidad que se hace más compleja y que requiere del otro, porque dependemos del otro, eso es lo erótico. Y eso es lo que después, creo yo, tenemos que traducir en términos de cohabitación compleja, ¿sí? O sea, espacio político complejo. ¿Por qué? Porque dependemos del otro. O sea, lo que quiero decir más adelante es que esto que yo estoy proponiendo no tiene que ver con una pulsión hippie o New Age, ¿no? De seamos todos buena onda, porque es moral y porque es políticamente correcto y porque es más lindo, ¿no? O sea, lo que estoy yo tratando de proponer, no, es que tenemos que obligarnos a esta cohabitación, a este diseño de un espacio complejo, erótico, en ese sentido, porque Eros lo que abre es el espacio a lo otro, a lo diferente, a ese otro de quien yo dependo. Entonces, creo yo que lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que dependemos del otro, así también como adultos, no nada más como bebés, sino dependemos del otro. Y ese espacio que Derrida llama democrático es un espacio erótico. Y lo más interesante, además de ese texto de Derrida de políticas de la diferencia, perdón, ese es otro, de políticas de la amistad, es que comienza citando esta invitación aristotélica de amigos demócratas, amigos no hay amigos, ¿no? Amigos no hay amigos. Ese libro Derrida lo cierra diciendo enemigos, no hay enemigos, ¿sí? O sea, lo que no hay es enemigos. ¿Qué quiere decir Derrida con esto? Es que hay que hacer política con el otro, pero con el otro de verdad, no con mi amigo que me cae bien. Eso es súper fácil, ponernos de acuerdo con nuestros cuates que nos caen bien, eso es muy fácil. No, hay que ir a hacer política con el Opus Dei, ¿sí? Pues sí, porque la otra opción es aniquilarlos y pues eso no es otra cosa más que fascismo. Porque además de todo, uno nunca sabe, y digo, para nosotros que somos chilangos y que vivimos en una zona sísmica, después del 19 de septiembre esto tiene que también quedarnos muy claro. A lo mejor tu cuate con el que vas a ir tu amiga con la que vas a ir a la marcha del
del jueves, a lo mejor esa no te saca de los escombros, ¿eh? A lo mejor es tu vecina, la malísima, antiaborto, homofóbica, a lo mejor es esa la que te va a ir a sacar de debajo de los escombros. Entonces, ningún cuerpo, ningún sujeto, ninguna persona es una sola cosa. No, también diríamos, bueno, pues igual y sí los aniquilamos y se acabó el problema. No, porque es que los amigos luego son enemigos y los enemigos luego son amigos. Entonces, bueno, lo que me parece interesante aquí, digamos, para reflexionar con Freud, es como esto que nos mantiene vivos cuando somos cachorros, cuando somos bebés, y que no es otra cosa más que tener que pedir auxilio a un otro, porque dependemos de un otro, eso es el mismo, digamos, es el mismo desvío que cuando somos adultos tenemos que pensar como ese desvío erótico hacia la muerte. Entonces, decía, esta modificación, o sea, esto que tiene que ser un movimiento desviado hacia la muerte, esta modificación consiste en la creación de una reserva de energía. O sea, Freud está pensando siempre en un modelo energético de la psique, como les decía, no tiene un correlato material. Entonces, para Freud es un modelo económico, es un modelo energético. Es eso que está entre las neuronas, sería. O sea, digo, tampoco estoy diciendo que la psique esté en el pie, ¿no? O sea, no es eso. O sea, sí estamos pensando que medio que habita, medio que tiene que ver con el sistema nervioso central, pero para Freud está en el entre de esa materia, ¿sí? Es energético, es un modelo energético. Entonces, esa modificación que necesitamos que se hace un movimiento desviado hacia la muerte, consiste en la creación de una reserva de energía. O sea, hay que guardar un poquito de esa energía, porque si la descargamos toda, nos morimos, ¿sí? O sea, descarga total es nirvana, es cero estimulación, eso es la muerte. Entonces hay que guardar un poco, hay que hacer un archivo, hay una reserva de energía que es estimulación, que después para Freud será libido, que mantenga al organismo vivo en la búsqueda de una alteración interna a través de una acción específica que pudiera aliviar esa necesidad corporal. A esta experiencia, que para Freud además es paradigmática, Freud la llama vivencia de satisfacción. Lo importante aquí es que la reserva de energía, eso que guardamos para no descargar, o sea, quedarse con un poco de hambre, pues, esa reserva de energía no es otra cosa que una huella anémica. Sin embargo, no son solo las necesidades biológicas fundamentales las que el organismo tiende a acallar. Siguiendo todas las descripciones freudianas del origen de la psique, así como del origen de la vida, pero sobre este tema hablaré un poquito más adelante, el organismo tiende también a deshacerse de la estimulación que procede del mundo exterior. O sea, no nada más el organismo quiere deshacerse de esos estímulos internos, o sea, las necesidades biológicas que nos incomodan, porque el hambre duele, porque la sed duele, sino también que el otro no me moleste, ¿sí? O sea, el otro también es molesto, digo, nos molestamos, ¿no? Y también nos queremos deshacer de eso, dice Freud, también del otro. Y eso también es un esfuerzo psíquico, deshacerse de, pues digo, por algo, para Freud también, la psique en un comienzo es narcisista, ¿sí? No queremos que nos ayude el otro, no queremos ver al otro. El otro es un esfuerzo, requiere de un esfuerzo. Y no matarlo requiere de un esfuerzo. Podríamos más bien decir que, por un lado, todo organismo experimenta la estimulación interna o externa como una afrenta. Y por otro lado, que la vida se pone en marcha para deshacerse de esa estimulación. En lo que sigue me detendré un poco más en la descripción de algunos mecanismos psíquicos dedicados a, como sostiene Freud, de vivir la vida. O sea, la psique es una técnica, una máquina que lo que hace, que está dedicada a de vivir la vida, ¿sí? Pero ese paréntesis de vivir la vida, ¿cómo vamos a devivir la vida? Ese es el tema ético-político, creo yo. El cómo. El aparato psíquico freudiano es un artefacto cuyos mecanismos se ponen en marcha o animan en el encuentro entre un uno y lo otro. El aparato psíquico resulta del choque violento entre dos fuerzas que se encuentran y donde ambas quieren afirmarse. No obstante, para Freud, el uno resiste,
la irrupción de lo otro y radicalmente busca deshacerse de la excitación que éste le provoca. El origen del aparato psíquico para Freud es la necesidad, como Ananke, del cuerpo orgánico de expulsar la alteración. Yo escribo alteración con un guión entre alter y acción. De la psique por el mundo exterior. Todos los mecanismos psíquicos trabajan en esta dirección, que para Freud resulta el principio imperante de la vida anímica y al que bautiza como principio de placer. Paradójicamente, que no de manera contradictoria, el principio de placer llega a fusionarse con la pulsión de muerte, pues su dirección es la disminución de la tensión, que de alcanzar cero implicaría necesariamente la muerte del organismo. Para resolver esta aporía, Freud introduce el principio de constancia, que busca mantener un mínimo de tensión en la organización para que no llegue a total descarga. Sin embargo, esta constancia no trabaja bajo un tiempo lineal o cronológico, sino, insiste Freud, bajo un ritmo titubeante. Cito a Freud. Hay como un ritmo titubeante en la vida de los organismos. Uno de los grupos pulsionales se lanza impetuoso hacia adelante para alcanzar lo más rápido posible la meta final de la vida, que es la muerte. El otro, llegado a cierto lugar de este camino, se lanza hacia atrás para volver a retomarlo desde cierto punto y así prolongar la duración del trayecto. ¿Sí se entiende la imagen? O sea, es como alguien que se adelanta y luego, ya que se adelantó, hay alguien que lo jala un poquito. Pero también para jalarlo un poquito, ese otro tiene que adelantarse un poquito, ¿no? Y entonces es un ritmo titubeante, el de Eros y el de Tánatos. Pero ¿qué está en el fondo de toda esta especulación, como él mismo la llama? Así lo llama Freud. Está en una interpretación de la vida e incluso del origen de la vida. Para Freud, la vida está compuesta fundamentalmente de dos tendencias, tensión y un recorrido hacia la descarga de esa tensión. No un recorrido directo, sino de circuito o círculo que parte y llega al mismo sitio o a través de un desvío. Freud apunta, cito, en algún momento, por una intervención de fuerzas que todavía nos resulta enteramente inimaginable, se suscitaron en la materia inanimada las propiedades de la vida. Ahí es donde les digo que está un mito freudiano del origen de la vida, no de la psique, de la vida. La pregunta obvia que de manera inevitable brinca en este punto de su interpretación concierne a la duración de la vida. Bueno, pero ¿por qué toma tiempo este proceso? ¿Y a qué fuerzas o intereses responde ese desvío o rodeo que toma el organismo hacia la muerte? En otras palabras, ¿por qué no la muerte de cortocircuito? Formular esta pregunta es en todo caso preguntar ¿por qué la psique? Y sí, en toda esta interpretación de la psique y de la vida que hace Freud, en Más allá del principio del placer, el aparato psíquico resulta ser una máquina que media, como toda máquina, ¿no?, entre la vida y la muerte del organismo. La psique es ese espacio como diferimiento que se abre en un fenómeno que no es ni el de la pura vida ni el de la pura muerte. Podemos decir que se trata de una máquina de la vida a la muerte, como Derrida conceptualiza el paréntesis entre el inicio de la vida y la muerte. Esto es, no como dos fenómenos diferenciados, sino como un solo fenómeno con una economía particular. Sin embargo, esto no quiere decir que la duración de la vida sea puramente tanática o suicida. La vida es esa constante de tensión psíquica que así como se descarga, se vuelve a cargar. Esta es la economía del deseo, de la que no voy a hablar en este espacio, pero que es importante tener presente, ¿no?, que se reedita, digamos. La vida puede entenderse como una afirmación radical cuando se dirige hacia la acción con el propósito de descargar la tensión por cualquier medio posible. Con todo, decir que la vida en este sentido se dirige hacia la muerte no quiere decir que sea la muerte. Como mencioné hace unas líneas, para Derrida, la vida y la muerte deben pensarse como un mismo fenómeno. Se trata entonces de una economía de la mismidad y no de la identidad, pues la identidad no tiene economía.
es más bien la parálisis de la sustancia, lo último, lo autónomo, lo inalterable. Hay que pensar que entre vida, psique y muerte hay una relación especulativa en todos los sentidos de la palabra. En el sentido de una economía que no puede más que calcular sus resultados, esto es, una economía sin certeza, pero también en el sentido de una reflexión de espejos donde las identidades, los originales o unidades se pierden porque no los hay. Y no los hay porque en el mero origen de cualquier, digamos, singularidad está el otro, la marca o impronta del otro. Así, en todo fenómeno psíquico, sueños, lapsus, deseos, fantasías o pensamientos, la vida y la muerte son el doble especulativo del otro. El principio de constancia que Freud hace intervenir en el discurso de más allá soporta la vida como una reserva de energía cuya total descarga se deja siempre para más tarde. En otras palabras, el principio de constancia difiere la muerte. Todo el funcionamiento del aparato psíquico responde a un cierto ahorro de energía, deseos siempre deseos, deseos incumplidos o incumplibles, que en términos freudianos corresponde a la memoria. La memoria es eso que se guarda como placer pospuesto y el camino por el que descargarán tensiones futuras. O sea, sí, es un reservorio, es un archivo, pero también es un archivo que podemos pensar como suelo horadado, ¿sí? O sea, como canales, como un mapa, pero no un mapa que nada más está sobrepuesto, como un mapa que está dibujado aquí encima de una superficie, sino más bien como un suelo horadado, ¿sí? Como surcos por los que después la siguiente tensión, el siguiente deseo que me asalte, buscará ese mismo camino. O sea, memoria en esos dos sentidos, como un archivo y después como un camino. La memoria, esta especie de archivo constituye la protección contra la muerte de cortocircuito, ¿sí? O sea, si yo tengo que recorrer un camino horadado, pues tardaré más, ¿sí? En llegar al otro extremo. Freud explica en el proyecto de psicología un texto anterior al psicoanálisis, que se considera anterior a sus textos psicoanalíticos, como el aparato psíquico, explica en el proyecto de psicología cómo el aparato psíquico reserva cierta cantidad de excitación como defensa a una descarga autoexterminadora. En este sentido, la pulsión de muerte es, por un lado, lo que aviva la necesidad de hacer reserva, o sea, es por eso que hacemos reserva, y por otro, y al mismo tiempo, aquello que se dirige a destruir, en términos derridianos, toda huella, o sea, toda huella anémica en el caso de Freud. En otras palabras, el archivo se hace posible por la pulsión de muerte, esto es, por un impulso original hacia la destrucción que facilita la génesis. La vida es psique, la psique es memoria. Hagamos una deducción simple a la modus ponens, la vida es memoria. La psique media entre la vida y la muerte. Otra deducción simple a la modus ponens, la mediación es memoria como reserva. Para Freud, como para Derrida, esta mediación psíquica es escritura. Desde el modelo neurológico del aparato psíquico del proyecto de psicología, la psique se configura como escritura. Y aquí quiero hacer dos paréntesis. Primero, que sí, el texto del que les cuento aquí, que se llama Proyecto de Psicología, que es un texto de 1895, o sea, eso quiere decir que es un texto anterior a la publicación de la interpretación de los sueños, que fue en 1900 y que se considera el texto inaugural del psicoanálisis como tal. En este texto, Freud hace un modelo, o piensa un modelo neurológico, o sea, un modelo de neuronas, para explicar el funcionamiento del aparato psíquico. Pero aquí es muy importante entender que ese modelo también es un modelo ficcional, o sea, es una ficción neurológica, ¿sí? O sea, porque como Freud era neurólogo y luego el psicoanálisis tiene una historia muy de la mano con la medicina y con la psiquiatría, etcétera. Luego hay gente que confunde, ¿no? Y que entiende que Freud ahí está haciendo una descripción, digamos, del tejido
de tejido con neuronas, ¿no? O sea, de tejido del sistema nervioso central, y no es así, es una ficción. Freud dice, imaginemos que hay dos tipos de neuronas y ya se avienta toda su ficción neurológica, pero cuando oigan ficción neurológica o modelo neurológico en Freud, pues no crean que Freud estaba estudiando ahí un tejido, un preparado anatómico abajo de un microscopio. Eso sí pasó, pero cuando era joven, pero no para hacer psicoanálisis. Pero bueno, sí tiene una ficción neurológica, ¿no? Y desde ese modelo, para Freud, la psique es escritura. Como el otro paréntesis que quiero hacer es que esta escritura es la escritura que Derrida piensa, que Derrida trabaja, que es la escritura del trazo, la escritura del choque, de la inscripción, del choque de uno con otro que resiste, de una fuerza que quiere irrumpir y otra fuerza que resiste. Entonces, como les decía, hay que pensarla así que como suelo horadado, así como cuando vamos por un helicóptero o en un avión y volteamos a ver Sinaloa, ¿no? Que se ve muy bonito, todo el suelo así horadado, todo el preparado, ¿no? Para el cultivo. Así hay que pensar la psique, y ese es el tipo de escritura, o esa es la escritura como la entiende Derrida, ¿sí? Por eso Derrida entabla un diálogo con Freud a partir de la psique pensada como un modelo escritural, pues como un texto, pero un texto que no es algo una sustancia que se sobrepone a otra, sino más bien es una sustancia que se modifica, ¿sí? Que dos sustancias que por resistencia, que por un juego de fuerzas, se alteran la una a la otra, ¿sí? Entonces, cuando digo la psique como escritura, me refiero a esa escritura, no es que nos pongan significantes en la mente, pues, ¿no? No es eso. Es que nos alteramos los unos a los otros, pues, y nos resistimos los unos a los otros. En este texto, Freud nombra facilitación, o muy interesante esta traducción, ¿no? Que no está en las obras completas de Freud, como apertura de paso, ¿sí? O sea, Freud dice Bahnung, que lo tradujeron tanto en Ballesteros como en Amorortu, lo tradujeron como facilitación, pero después unos españoles más listos dijeron apertura de paso, ¿sí? O sea, Bahnung no como una facilitación, no algo que facilita, sino algo que abre un camino. Es una escritura de traza por la que la estimulación se descarga, ¿sí? O sea, después, cuando echamos agua en ese suelo horadado, pues sigue esos caminos, ¿no es cierto? Así se piensa, así está pensando Freud la memoria. El estímulo choca con la resistencia, el suelo que resiste, o protección antiestímulo, o sea, la materia también como su propia protección antiestímulo de la organización, y abre un canal para la descarga de energía que corresponde a la memoria. La resistencia que la organización impone a la alteración a través de una fuerza de rechazo es precisamente lo que provoca que el estímulo haga una inscripción. La memoria es entonces el archivo de alteraciones, ¿sí? Es la historia, la memoria es la historia, el archivo de las alteraciones de todos los que nos han molestado del organismo, ¿sí? Pero no olvidemos que esas modificaciones corresponden a huellas y que esas marcas son canales o caminos para la descarga, sí como cicatrices, pero no siempre cicatrices o marcas de algo violento, de algo doloroso, o sea, también, pero no solo, ¿sí? No solo, también una marca amorosa del otro, una marca cuidadosa del otro. ¿Perdón? Sí, como marcas, pero hay que pensar que la marca en sí misma puede ser, o sea, puede ser la marca de algo traumático o puede ser la marca de algo amoroso, ¿sí? Claro, también. Claro, eso es súper complicado, ¿no? Y eso hay que pensarse, o sea, ahora sí que otra vez, como Derrida diría, cada vez única, ¿no? O sea, hay que ver cada marca, hay que ver cada huella. La vida psíquica surge a partir de que cierta resistencia contra los estímulos da origen a una inscripción. Esto es,
Se trata de un fenómeno de archivación némica que abre un desvío erótico antes de la muerte. Permítanme repetir rápidamente que el camino hacia la muerte, esto es, la vida misma, puede bien ser tanático o erótico, dependiendo de la singularidad de cada psiquismo, de cada archivo, de cada historia. Por lo tanto, el fenómeno paradójico de la vida a la muerte, y ahí Derrida lo escribe todo junto como una palabra, pertenece a la economía de la escritura. Pero además, la psique, como mediación escritural, funciona a través de mecanismos que activan la economía entre la vida y la muerte. Entonces, la psique es un artefacto cuya técnica es la escritura como mediación entre un principio y un insuperable final. Esta escritura es némica, pues no es otra cosa que el trazo de surcos por los que la atención, la vida, se descargará. La memoria es meramente la apertura de pasos abiertos por los que la vida se va deviviendo. El aparato psíquico es un bioartefacto que de forma hiperbólica pone en marcha la vida, pero siempre como un desvío o circuito hacia la muerte. Freud asegura que en el comienzo la vida fue una molestia. Cito a Freud. El proceso vital del individuo lleva, por razones internas, a la nivelación de tensiones químicas. Esto es, a la muerte, mientras que la unión con una sustancia viva que conforme un individuo diferente aumenta estas tensiones, introduce nuevas diferencias vitales, por así decir, que después tienen que ser devividas. Cierro la cita. En este sentido, la pulsión de muerte sería la tendencia fundamental de la vida psíquica que al mismo tiempo que pone en marcha la economía de la máquina, el aparato psíquico, la dirige hacia su propia destrucción. Y quiero abrir aquí un pequeño paréntesis para decir que la pulsión de muerte es también un límite ontológico que puede bien rastrearse hasta el origen de la vida como resistencia a la alteridad y o alterabilidad. Freud especula que el principio de este desvío vital tiene un orden evolutivo, eso es muy interesante. Esto quiere decir que los organismos vivos se han complejizado porque han sido afectados, y aquí me gustaría decir alterados, por fuerzas externas y otros organismos vivos, y que mientras más complejos devienen, o sea, mientras más historia evolutiva, según Freud, su vida se alarga, pues el circuito hacia la muerte se torna más complicado de recorrer. Por lo tanto, el camino hacia la muerte, para Freud, es proporcional a la historia evolutiva. Les voy a leer esto de Freud, que es muy bonito. Durante largo tiempo, quizá, la sustancia viva fue recreada siempre de nuevo y murió con facilidad cada vez, hasta que decisivos influjos externos se alteraron, de tal modo que forzaron a la sustancia, aún sobreviviente, a desviarse más y más respecto de su camino vital originario y a dar unos rodeos más y más complicados antes de alcanzar la meta de la muerte. ¿Acaso son estos rodeos para llegar a la muerte retenidos fielmente por las pulsiones conservadoras los que hoy nos ofrecen el cuadro de los fenómenos vitales? Cierro la cita. Consecuentemente, la vida de un organismo se prolonga mientras más afectado ha sido por las fuerzas vitales, o sea, mientras más molestado ha sido, ¿no? ¿No es esto Eros? Eros es la fuerza que tiende hacia la formación de organizaciones cada vez más complejas. Esto es la tendencia a la unión, a la suma y no a la destrucción y eliminación de síntesis. Dice Freud, la libido de nuestras pulsiones sexuales coincidiría con el eros de los poetas y los filósofos, el eros que cohesiona todo lo viviente. Cierro la cita. Otra especulación se devela de esta economía. La psique y la existencia humana se debaten entre las fuerzas tanáticas y las fuerzas eróticas. Sin embargo, no olvidemos que Eros es también una tendencia y no es una organización, que es un movimiento infinito y entonces no es sustancia. Entonces, si Eros no es sustancia, si Eros es un esfuerzo, los esfuerzos eróticos son y deben ser incansables, pues Eros es horizonte, siempre horizonte abierto. O sea, no es una vacuna, no es, ay, tráiganse la vacuna de Eros para acabar con la pulsión tanática. O sea, para Freud pulsión es esfuerzo, eso es trabajo.
Después del capítulo especulativo de Más allá, Freud interrumpe su filosofar, así dice, ya no voy a filosofar, y o sea, ahora sí voy a, para Freud es así, o sea, voy a dejar de filosofar, ahora sí voy a decir algo en serio. Y declara que hay que voltar hacia la biología, ¿no? Bueno, pues era médico. Para poder sostener con certeza que la muerte es una ley natural y que por lo tanto la autotelía tiene un fundamento científico, dice Freud, eso quiere hacer Freud, y no poético o mitológico. Sin embargo, de inmediato adelanta el final del recorrido por el que hace referencia a experimentos sobre la vida y la muerte. La biología no ha podido definir qué es la vida. Esto es, no hay un límite matemático entre la vida y la muerte. O sea, él quería hacer eso con los biólogos, pero rápidamente se da cuenta que tampoco los biólogos han logrado definir el límite entre la sustancia viva y la sustancia muerta. Entonces, dice Freud, a los biólogos también el concepto de muerte se les deshace entre las manos. Describe entonces más de un experimento con protozoos en los que científicos llegaron a conclusiones contradictorias. Finalmente, en un gesto muy a la Freud, desecha todos los protocolos que contradicen sus especulaciones, aunque conserva el que ofrece Weissmann. Este biólogo alemán diferencia en la sustancia viva de organismos pluricelulares un soma mortal y células germinales inmortales que al morir el cuerpo son capaces de rodearse de nuevo soma. Concluye que los organismos unicelulares son inmortales, pues en ellos el individuo y la célula de reproducción son lo mismo. La aseveración fundamental en esta interpretación es que la muerte no es una ley natural de la sustancia viva, sino que ella, la muerte, se presentaría solo en los organismos complejos como un mecanismo de adaptación a las condiciones vitales externas, pues una duración ilimitada del soma resultaría redundante y sin finalidad. Dice Freud, la emergencia de esta diferenciación en los pluricelulares hizo que la muerte deviniera posible y adecuada a fines. Cierro la cita. Por un lado, la reproducción no es entonces un efecto de la muerte, sino algo propio de la materia viva. Y por otro, es la reproducción celular aquello que introduce el destino mortal. O sea, es el modo, si para reproducirte necesitas a otro, si no nada más te partes y te partes y te partes, sino es que, si tú tienes que hacer eso, si tú tienes que ir hacia el otro, ya, tienes que morir, ¿sí? O sea, en cambio, si nada más te partes, pues ya, no hay ningún problema. Entonces, es el tipo de reproducción, obviamente para Freud, pues es la reproducción sexual la que introduce la muerte en la sustancia viva. Muy interesante. No sé si tenga razón, pero habrá que preguntarle a los biólogos. Pero de que es muy bonito su camino especulativo, es muy bonito. Entonces, por un lado, la reproducción no es entonces un efecto de la muerte, sino algo propio de la materia viva, y por otro, es la reproducción celular, aquello que introduce el destino mortal. Freud, ahora con la ayuda de un poeta, porque además este texto de Más allá a mí me encanta, porque epistemológicamente es una mezcla, ¿no? O sea, cuando ya la biología no le da, entonces agarra la poesía, y cuando la poesía no le da, toma la filosofía y así, ¿no? Ahí lo que le vaya sirviendo para sus propios fines, ¿no? Entonces ahora con la ayuda de un poeta, esta vez muy confusamente, sin hacer diferencia epistemológica, ahí ya no dice que la filosofía sea peor que la ciencia, ni la poesía, ni nada, cita a Goethe cuando sustenta la muerte como la consecuencia directa de la reproducción, y sí, pero para Goethe, de la reproducción sexual, no cualquier reproducción, sino la sexual. Esta idea será la rectora de la concepción freudiana del problema la vida, la muerte. Al final del capítulo 6 de Más allá, Eros es al mismo tiempo indecidiblemente, o sea, eso quiere decir que no podemos decidir qué es, la fuerza que cohesiona todo lo vivo y la fuerza que con efecto de catapulta hiperbólicamente lanza al organismo en dirección a la restauración del estado de inanimado. Más aún, al final de Más allá, la reproducción que pasa por la inquietud de la copulación, entendida como el efecto del encuentro de dos organismos, contribuye a incrementar lo complejo de la vida e impele al organismo a la búsqueda de su propia muerte. Eros es la fuerza que lanza al organismo hacia el mundo, lo expulsa de su propio nirvana y lo obliga a encontrarse con la alteridad, esto es, con lo otro que lo altera y que lo molesta. Toda la parafernalia de la reproducción y todas las innegables vicisitudes e inconveniencias que esta modalidad de la sexualidad
de la sustancia viva conlleva la lucha por la existencia, la supervivencia del más apto, o en palabras más cotidianas, el flirteo, el cortejo, la celotipia y hasta los crímenes pasionales, detona en un mismo instante la necesidad como Ananké de restaurar el estado previo de inanimado o el esfuerzo por devivir la vida. Por razones internas, explica Freud, lo vivo tiende a la nivelación de la tensión y luego a su total descarga. Sin embargo, curiosamente, durante este proceso, el organismo también busca la unión con otra sustancia viva. Este encuentro eleva la tensión que tendrá que ser desalojada o descargada. O sea, buscar pareja, digamos, o buscar con quién reproducirte, pues después uno ya se quiere deshacer de eso, ¿verdad? Además de conservadoras, las pulsiones de la vida o de la muerte parecen ser narcisistas. Eros busca reproducirse y Tánatos regresar a su unidad simple y anémica. Sí, la evidencia científica, la evidencia poética, la especulación filosófica y toda la buena ficción develan una innegable tendencia de la vida hacia su propia destrucción. No solo el hombre, también los leones, los delfines, las jacarandas, las hormigas, los escarabajos y el inmenso etcétera del reino de lo vivo, esto es, todo lo vivo parece moverse imperiosamente bajo la ley del gen egoísta y el gen suicida. Y sin embargo, algo resiste, otra fuerza. Esa fuerza erótica que todo lo complica y que quizás sea solo un impas y un rodeo hacia la destrucción y desintegración, esa es la que puso en marcha todo un mecanismo, una compleja técnica orgánica y psíquica que media entre el inicio y el final. La vida se dirige, al menos hasta ahora, inevitablemente hacia la muerte, pero ese entre que ella es inmensamente diferente a lo inerte. Dentro de cualquier economía de lo mismo, aquí la vida y la muerte, los fenómenos que se enfrentan no se pueden diferenciar de una manera clara y distinta. Una economía implica proceso y técnica de mediación. Por eso la psique es un bioartefacto, porque media el arco reflejo, lo que les explicaba al principio. La psique media ese arco reflejo. El aparato psíquico freudiano no es un sistema simple de descarga de estímulos, es una máquina de la vida a la muerte. Todos los mecanismos psíquicos trabajan para dejar la muerte para más tarde, por eso la psique es un artefacto de retardamiento. La psique es entonces un bioartefacto del buen vivir, morir. En términos psíquicos, que Eros y Tánatos se dirijan hacia el mismo fin no los hace idénticos. Los caminos por los que llegan a la muerte son inconmensurablemente diferentes. Hay de narcisismos a narcisismos y de narcisos a narcisos. Eros se busca a sí misma, sí, pero en otro, y busca además la vida fuera de ella misma. Eros es como un gen altruista. Freud señala que Weismann establece una diferencia entre el soma mortal y las células germinales de los organismos vivos que coincide con su propia concepción dualista de las fuerzas que rigen la vida y que obligan al organismo a habitar en el medio de la tensión entre pulsiones de vida y muerte. Asimismo, queda claro que la muerte, desde esta perspectiva, no puede pensarse sin la reproducción sexual y que, por lo tanto, las pulsiones de muerte están asociadas desde el principio con las pulsiones de vida. La máquina psíquica tiene esta flexibilidad. Ella puede producir más vida o aniquilarlo todo. Esta mediación cumple su finalidad por muy distintos trayectos. Y no hay que olvidar que esos itinerarios son caminos némicos trazados por la violencia del otro y de lo otro. La memoria es la marca de lo otro y nuestra resistencia hacia lo otro, las dos cosas a la vez. El otro hace memoria porque escribe sobre lo uno, escribe lo uno, y esa escritura corresponde a los caminos horadados por los que la atención o la vida descargará. En otras palabras, la memoria como escritura psíquica hace la diferencia en los itinerarios. Ellos, los itinerarios, los caminos, pueden ser de destrucción de lo uno y de lo otro, o pueden buscar organizaciones cada vez más complejas. La psique y la existencia humana constituyen una economía abierta, esto es, una tensión entre fuerzas tanáticas y eróticas. Por lo tanto, la resistencia proactiva debe calcularse como una fuerza que contrarrestará
las corrientes destructivas, porque Eros es la fuerza que tiende hacia la formación de organizaciones cada vez más complejas. Esto es la tendencia a la unión, a la suma y no a la destrucción y a la eliminación de cualquier proceso de síntesis. Así, el asumir que la reconciliación de las diferencias es quimérica y que cierta tensión es ineludible, no significa que la pulsión de muerte simplemente tenga que aceptarse o que una pasiva aceptación de la guerra sea inevitable. Más bien, el punto de vista de Freud sobre esta tensión requiere de una ética de la vigilancia en la que la humanidad esté siempre atenta a oponerse y denunciar cualquier política que incite a la violencia, a la discriminación o que sea un llamado al odio. Una lectura cercana y cuidadosa de Más allá del principio del placer deja en claro que, de acuerdo con Freud, más allá del límite de la pulsión de muerte, no hay ninguna fuerza, principio o mecanismo bajo el que podamos pensar cómo funciona la psique. Los 7 capítulos de este texto comienzan con el análisis de una posible sucesión teórica a la autonomía o soberanía del principio del placer. Sin embargo, cada apartado concluye que no hay ningún camino definitivo, que cada una de esas tendencias, o sea, el camino hacia la muerte, que podría poner en cuestión la supremacía de este principio, del principio del placer, no es más que un simple rodeo o inversión. Esto es, que todas esas fuerzas o mecanismos trabajan para él, como sirvientes del soberano. Para resistir la destrucción y la muerte, según este tratado, lo único que queda es Eros, la interrupción. Pero no como una fuerza completamente distinta a Tánatos, sino como una tendencia que desplaza y posterga la pulsión de destrucción. Esto no es poca cosa, pero tampoco es una piedra caída del cielo. Esto es, no se trata de una solución de una vez y para siempre, sino de una tarea en marcha. Eros es un esfuerzo constante porque no pertenece al orden de la esencia. Tampoco es una sustancia que se alcance a través de alquimia psíquica o un contrato social que neutralizará a Tánatos. Los esfuerzos eróticos interrumpen el camino directo a la muerte o destrucción, y aunque el camino lleve inmediatamente a un fin escatológico, el esfuerzo de Eros logra mediar el itinerario. Digamos que el camino tanático es un círculo cerrado y el erótico un desvío complejo. Pero hagamos énfasis en que el camino de Eros es más largo, que implica mediación y que de interrumpir el paso, la inercia, nos vuelve de inmediato a aquel camino más directo. O sea, si dejamos de marchar, ¿verdad? O sea, el desvío será más corto y por lo tanto el fin llegará más rápido. He dicho ya que la psique es igualmente mediación y que este retardamiento de la descarga fundamentalmente implica, al menos por un tiempo, que el deseo se cumpla o se demore en lo imaginario. Para Freud, el hecho de que la pulsión pueda satisfacerse en el terreno psíquico, esto es, en modos de lo imaginario o representacional, se debe a que puede tomar una vía regresiva. O sea, les decía yo que el arco reflejo es estímulo, descarga, ¿sí? Pero para Freud hay dos, o sea, este sentido de la descarga Freud lo llama progresivo. Nada más que Freud se encuentra con que la civilización, la cultura, nos cierra el camino de la descarga inmediata. Entonces, se tiene que regresar, o sea, ahora no, más tarde. Y ahí es como Freud piensa que se hace la huella anémica también y se hace el retardamiento, o sea, en lo imaginario, en lo sublimado, en el lenguaje, etcétera. Ese sentido es el sentido regresivo, es tomar una vía regresiva. Esto es el impulso a descargar que se dirige siempre hacia la acción motriz y es desatrayado sobre el mundo, ha podido desplazarse hacia un objeto virtual, hacia una imagen, y o postergarse a un tiempo mediado por la psique. Ahora no, pero más tarde sí. El espacio psíquico es el espacio erótico. Con esto no quiero decir que todas las economías psíquicas sean eróticas, lo que sostengo es que la creación de ese espacio psíquico es, por un lado, la posibilidad de Eros y por otro, que ese camino es sosegado y sublimado. El tiempo y el espacio de lo sublime son aquel de la creación cultural. Sin embargo, sabemos que la tarea de hacer cultura es imposible, dice Freud, y sin embargo hay que hacerla. Y hacer esa tarea tiene sentido,
pues mientras la hagamos, la satisfacción de los deseos egoístas de la humanidad, los deseos endogámicos, los deseos caníbales y de destrucción del prójimo por autodefensa o por pura crueldad, que no es sino el placer de causar dolor, quedará retardada. La cultura es entonces un detour, un camino con desvío, el recorrido de un circuito que finalmente nos dirigirá a la muerte, pero la pausa, el paréntesis, podría ser radicalmente erótico y podría también dejarla para tan tarde como sea posible. Lo que hay que diseñar es la cartografía del camino de desvío. Hasta hoy, el ceño no ha sido exitoso y más que el mapa de un paseo por senderos selváticos, la civilización ha trazado carreteras hacia la destrucción. Más allá de la economía de fuerzas que da origen a la vida y de que no hay vida sin procesos de alteración que requieren de una organización distinta y previa, lo vivo está atravesado por una pulsión que podríamos llamar de soberanía. Freud y Derrida la llaman de dominio o de crueldad, que olvida su génesis heterónoma. La cultura es entonces un arma de doble filo. Por un lado, si queremos vivir en sociedad, no queda más que la renuncia a cierta soberanía y esa abdicación, según Freud, provoca descontento, malestar. Por otro lado, también desde una perspectiva psicoanalítica, parece ser que la única vía para superar ese malestar en la cultura es la cultura misma. En palabras de Ricoeur, la paradoja prosigue en los estratos superiores de la vida cultural. Extraña lucha, en verdad, dice Ricoeur, ya que la cultura nos mata para hacernos vivir, usando del sentimiento de culpabilidad en su favor y contra nosotros, y por otra parte, hemos de desligarnos de su abrazo para poder vivir y gozar. Y es que no hay que olvidar que la cultura no solo abarca la lengua, la producción artística, la gastronomía y todo lo erótico que podamos pensar como producto del esfuerzo de algunos humanos por develar el enigma de la vida, sino también reglas, leyes, ciertos usos y costumbres y prácticas que desconocen y hasta aniquilan ciertos modos de lo vivo. En otras palabras, las fuerzas tanáticas solo pueden resistirse resistiendo, esto es, dentro de una ontología del gerundio, en la que la acción erótica, que trabaja para la construcción de caminos sublimatorios para la pulsión de muerte, es una tarea interminable, que Freud encuentra también en el psicoanálisis, la educación y la política. O sea, Freud dice, hay 3 tareas imposibles, el psicoanálisis, la educación y la política. Podemos ahora decir que no son tareas interminables, sino imposibles. Sin embargo, el hecho de que sean imposibles no les quita el carácter de tareas. Esto es, una tarea imposible sigue siendo una tarea que hay que llevar a cabo. Estos esfuerzos son sempiternos porque eso que la economía de las pasiones humanas devela es que la pulsión de muerte es insuperable. No obstante, al mismo tiempo, acabamos de discernir la posibilidad de rodearla y desplazarla, o para usar vocabulario psicoanalítico, retardarla, dejarla para más tarde, siempre y radicalmente para más tarde. Para esta tarea, lo único inminentemente revelado es el esfuerzo de la resistencia de lo ininterrumpido. El batallón erótico no puede tomarse descansos. Esta batalla es hasta la muerte. Permítanme recordar aquí 2 inspiradoras observaciones conclusivas de Freud en 2 de sus textos dedicados a pensar la violencia. De Más allá del principio del placer, dice Freud, lo que no puede tomarse volando, hay que alcanzarlo cojeando. La escritura dice, cojear no es pecado, podemos decir marchar, ¿no? Pues marchar no, pues no es pecado. Y las últimas líneas de su carta a Einstein, ¿por qué la guerra? Dice Freud, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Gracias. Bueno, ahora sí será, viene como la sesión de preguntas, de conversación. También quiero mencionar que si hay preguntas de las personas que nos están viendo en streaming, las pueden escribirlas ahí y las escuchamos. ¿Alguien? Comentarios. Bueno, igual yo sí estaba pensando, a ver si ahorita más o menos van como, sí, eso, animándose, haciendo efectivo el arco reflejo.
Sí, bueno, me vinieron como muchas preguntas en realidad, ¿no? En particular, una sobre la amistad, ¿no? Me quedé pensando muchísimo en esto de Derrida, de o enemigos no hay enemigos. Y, digamos, la tajante afirmación que das después, de lo otro es aniquilación, es fascismo. O sea, pienso como, si hay, o sea, ¿qué pensamos, no? Más bien al respecto, si, de una figura como del entre o multiplicidad de entres, que quede en medio de la amistad y de la enemistad, y que no, bueno, si lo digo así como en mi experiencia en primera persona, que no me haga sentirme fascista para a quienes no considero mis amigos, ¿no? O amigas, no sé. Entonces, digo, y encima también esto lo veo importante por el hecho de que esta figura, como esta serie de matices, vendrían a romper también como una dicotomía, ¿no? Entre amistad y enemistad, bueno, pues las dicotomías bien sabemos que son bien complicadas, ¿no? Inoportunas a veces. Y bueno, o sea, eso de inicio. Igual pienso otras cosas, pero también, no sé, doy paso a ver otras personas que quieran platicar. Pero bueno. Ya, gracias. No, sí, perdón, sí, como estamos transmitiendo, sí. ¿Se oye? Sí. Bueno. Gracias. Nada. Bueno, de dos cositas al respecto. Primero, me pregunto un poquito por qué necesitamos una política que vaya en contra de la pulsión de muerte. No entiendo esa parte, porque, o sea, para mi parecer, la humanidad funciona a partir de la necesidad, ¿no? Funcionamos a partir de necesidades concretas y funcionamos con una cierta premura porque nos vamos a morir, ¿no? Entonces, la pulsión de la muerte creo que es uno de los motivantes esenciales de nuestro ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy pintora y normalmente todos los pintores estamos pensando en, me tengo que apurar para hacer un buen cuadro antes de que ya, ¿no? ¿Sabes? O sea, la pulsión de muerte es algo que nos motiva, ¿no? Yo pienso que no entiendo esa parte de por qué habría que hacer una política en contra. Me gustaría también que explicaras por qué eso tiene que ver con el erotismo y cómo está la cuestión de la conformación de un batallón. No me queda muy clara esa parte. Ajá, eso. Gracias. Bueno, creo que si algo nos enseña a pensar Derrida es la necesidad de habitar los espacios no contradictorios, sino paradójicos, ¿no? Entonces decías tú, bueno, es que habrá un espacio entre la amistad y la enemistad, habrá un espacio, bueno, o te estoy mal interpretando, ¿no? O sea, creo que cuando Derrida dice, o enemigos, no hay enemigos, está pensando en el espacio democrático como ese espacio en el que tenemos que hacer política, tenemos que negociar con el otro. Pero en ningún momento con esto Derrida está ni siquiera insinuando que haya que tolerar, ¿sí?, el fascismo. Todo lo contrario. En alguna ocasión, un alumno le pregunta a Derrida esto, bueno, es que lo que usted está diciendo, maestro, parece que es que pues hay que tolerar todo y que todo se vale y que no importa justamente la pulsión destructora de los otros, ¿no? O sea, como tenemos que tolerar eso también, y Derrida se para enojadísimo y escribe en el pizarrón la palabra fascismo, ¿no? Y muy enojado les dice, la deconstrucción tiene un enemigo, y tiene un enemigo muy claro, y es ¿no? Y señala la palabra fascismo, ¿no? Entonces, sí, la deconstrucción tiene un enemigo, y un enemigo que tiene forma, ¿no? Que tiene forma y que es un enemigo, digamos, identificable, pues, ¿no? Más o menos identificable. Entonces, decir enemigos, no hay enemigos, no quiere decir que, fíjense, ahí
ahí hay una paradoja, ¿sí? Ahí hay una paradoja. Se está dirigiendo a sus enemigos, o enemigos, hay enemigos, y luego no hay enemigos. Entonces, lo que tenemos que pensar, bueno, más bien aquí no se puede pensar, ¿sí? O sea, el espacio de la paradoja es un espacio que no se puede pensar, ¿sí? Pero lo tenemos que habitar. Entonces, más bien es un aprender a habitar en esa paradoja en la que te diriges al enemigo, pero no hay enemigo, o sea, no hay enemigo. En el sentido de, hay que hacer política con lo otro, con lo radicalmente otro, pero por supuesto que al mismo tiempo hay un enemigo claro. Entonces, hay alguien a quien vencer, y de ser necesario, por supuesto, destruir también. O sea, digo, el proyecto de la deconstrucción suena a un proyecto, o sea, a veces, ¿no? Si uno lee por encimita de Derrida, pues suena a eso, suena a, ay, la diferencia y seamos todos amigos y bla, bla. No, no es eso. O sea, el proyecto de la deconstrucción es un proyecto político del enfrentarse al otro, de afirmar nuestra vida, de afirmar nuestra fuerza y, claro, también calcular nuestra fuerza. Entonces, bueno, tienes razón, y otra cosa que me gusta mucho de Derrida cuando lee a Freud es una distinción que hace Derrida entre el vocabulario freudiano y el discurso freudiano, ¿no? Entonces, dice Derrida, el vocabulario freudiano es siempre binario, es siempre, digamos, un vocabulario en el que propone siempre dos términos que están opuestos, ¿no? Que están opuestos. Entonces, si tú estudias psicoanálisis te darás cuenta que todo el psiquismo Freud lo explica con dos, o sea, es un modelo binario. Misógino. Ah, bueno, eso también, pero por ahí no me voy a meter hoy. Pero, o sea, principio de placer, principio de realidad, eros, tánatos, principio primario, principio secundario, proceso primario, proceso secundario, ello, yo, inconsciente, consciente, ¿sí? O sea, el vocabulario freudiano, dice Derrida, está anclado a la tradición metafísica occidental que tiene esa lectura del mundo, esa interpretación del mundo, ¿no? Una interpretación de opuestos, binaria, ¿sí? Dualista, ¿sí? Pero dice Derrida, pero el discurso freudiano da un pasito más allá de la metafísica, ¿sí? O sea, digamos, tampoco es que podamos ir más allá de la metafísica, ¿no? Podemos poner un pie fuera de esta interpretación binaria o dualista, ¿sí? Entonces, dice Derrida, si bien el vocabulario freudiano está anclado a esta historia del pensamiento, misógina, dualista, de exclusiones, pues, si bien es así, el discurso freudiano no. O sea, una vez que tú, ¿qué quiere decir Derrida con esto? Bueno, una vez que uno estudia la obra de Freud, se da cuenta que la psique nunca está ni en un lado ni en el otro, ¿sí? O sea, no está ni en la pulsión de vida ni en la pulsión de muerte, ¿sí? No es ni pura pulsión de vida ni pura pulsión de muerte. La psique está en el entre, en la tensión de estos dos, digamos, de estas dos fuerzas, ¿sí? Pero siempre está en el entre, siempre. Entonces, claro, y además así empiezo el texto, o sea, se confunden, ¿sí? La pulsión de vida y la pulsión erótica se confunden y van siempre de la mano, dice Freud, siempre van de la mano. Entonces, algo que en un momento, en un instante, tú puedes calificar de erótico, inmediatamente se torna tanático. Y claro, hay impulsos que podemos decir de destrucción que son totalmente eróticos, ¿sí? Como destruir la misoginia o como tirar a un régimen fascista, ¿sí? Por supuesto. Pero entonces la lectura es un poco más complicada, ¿no? Es un poco más complicada y el análisis tiene que ser un análisis del fenómeno, de un fenómeno específico, de algo en particular. Ahora, claro, también para hablar, ¿no? Pues tenemos que hacer uso de este tipo de categorías, pero tienes razón en el sentido de que algo erótico de repente se torna tanático, ¿no? Y algo tanático de repente se torna erótico, ¿no? O sea.
Sí, o motivante, ¿no? O motivante en el sentido de que Bueno, claro. algo que puede ser una posibilidad mortuoria, claro, puede obligarte justamente a la revertir, creación. ajá, Bueno, eso también. O a pelear en contra de esa posibilidad. Eso ¿no? también intenté explicarlo en lo que les leí. Lo que pasa es que, pues sí, es complicado, ¿no? Hablar de fenómenos paradójicos, es complicado hablar, ¿no? Porque tiene que hacer se torna uno violento, ¿no? Con el mismo fenómeno. Pero claro, justo lo que dije es, eso que nos mueve hacia el otro, ¿no? Al fin y al cabo es también llegar a la muerte, ¿no? O por llegar a la muerte. ¿Es porque lo están grabando? Sí. Pero Sí, el micrófono lo necesitamos. sí. Bueno, pues yo quiero agradecerte muchísimo porque me encantó, aprendí mucho. Si ya lo había escuchado, pues las huellas mnémicas se perdieron. Yo tengo algunas preguntas. La primera es en ese seminario con René Mayor, tengo el recuerdo de que él habla que hay en Freud una pulsión de crueldad. Entonces quería que me explicaras un poco a qué se refiere con esa pulsión de crueldad, porque también dijiste que la pulsión es esfuerzo, es trabajo. Entonces, ¿en qué sentido la pulsión es un trabajo? Luego, el otro tiene que ver con la crueldad, que no nada más es goce por el dolor, sino que en el seminario de la pena de muerte, en donde él habla mucho de la crueldad, tiene que ver con la etimología del cruor, de la sangre, y entonces con esta relación con lo político y lo teológico. Es decir, lo que hay detrás en esta religiosidad, esta sacralidad de la sangre, en la crueldad. Y por eso Derrida lo que va a decir es que la pena de muerte ha ido buscando una muerte sin sangre. Ha pasado de el suplicio, por decirlo así, a la guillotina, que era estaba la idea de una muerte humanizada por ser una muerte instantánea, pero donde todavía había sangre, a la inyección letal, bueno, un poco antes a la silla eléctrica, ¿no? Es decir, son dos muertes en donde ya no hay sangre, exposición de la sangre. La otra es, en ese seminario de la pena de muerte, él habla mucho de la posibilidad del psicoanálisis como una esperanza política a partir de Reich. O sea, ¿qué pasaría si todos estuviéramos analizados? O sea, si fuéramos una sociedad de analizantes y analizar, ¿no? Entonces, digamos, eso también, es decir, ¿en qué sentido se puede pensar en una sociedad analizada y que analiza o que digamos que trabaja sobre esa economía de las pulsiones para esta política más allá de la pulsión de muerte? La otra que me gustó mucho, o sea, decir amigo-enemigo, según Schmitt, es la definición de lo político, ¿no? Entonces, decir si Derrida está ahí cambiando esta definición de lo político como alteración entre la vida y la muerte. Entonces, está hablando de alteridad, pero en un sentido mucho más relacionado con la vida. Y eso me gustó mucho, tratar de pensar como una nueva definición de lo político a partir de ese espaciamiento entre la vida y la muerte. Yo creo que es una constante de Derrida, ¿no? Esa relación la vida, la muerte y el sobrevivir, ¿no? Hola, buenas tardes, felicidades Rosaura. Yo quisiera nada más tres cositas, un poquito en la ampliación de tres términos que utilizaste. El convencer con el guión que le habías puesto, sobre todo cuando hablas de la conquista en la política como una cuestión de seducción. La otra es la cuestión de la paz perpetua, ¿no? De alguna manera y como que me queda a medias. Y el otro que te pediría sería cuando planteaste el de vivir de la vida por parte de Freud, ¿no? Gracias. ¿Puedo contestar estas dos para no perderme tanto? Antes de contestarle a Miriam y a Abraham, pero también para contestarles a ustedes, olvidé contestarte a ti lo de, bueno, ¿y por qué esto de batallón? ¿No? Y bueno, entonces, creo que se engrana bien, pues. Estoy pensando en la figura del batallón, porque el espacio de lo político, ¿sí? Es un espacio de confrontación con lo otro, ¿sí? Es ahí donde el espacio público, es el espacio que tenemos que compartir y que tenemos que negociar, ¿no? O sea, el espacio-tiempo, los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que pensar en el espacio público
como uno en el que tenemos que pelearnos con el otro, ¿sí? Porque también si lo convencemos del todo, ¿sí? Si no lo seducimos, entonces lo estamos conquistando. Entonces, hay ahí, o sea, hay que tomar precauciones cuando hacemos política, ¿no? O sea, no hay que confundir la política, digamos, con la conquista. Y es muy fácil, pues, o sea, la línea es una línea muy delgada. Entonces, y lo único que nos queda es una vigilancia ética, no nos queda otra, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo no quiero yo tampoco pensar que el espacio de lo político es el espacio de los amigos. No, ese no es, ¿no? O sea, o no solo es ese, pues, ¿no? Entonces, es sí agarrar a los amigos para enfrentar al enemigo, para resistir al enemigo y convencer, ¿no? Pero también con la precaución de no estarlo conquistando y en el sentido de colonizarlo, ¿no? Si lo vamos a conquistar, tiene que ser una seducción, ¿no? Un convencer, trayéndolo a él, trayéndolos a ustedes, ¿no? A los amigos, ¿no? O sea, hay que seducirlos, pues. Hay que seducir, pero claro, tampoco es una seducción idílica, pues, ¿no? Romántica, pues, ¿no? O sea, cuando yo pienso en el batallón erótico o sea, hay que ir y pelear, hay que enfrentar al enemigo, hay que decirle que no, hay que resistirlo, etcétera. O sea, pero al mismo tiempo estoy jugando con eso. Somos un batallón, sí somos un batallón, sí nos vamos a pelear, ¿no? Pero por construir un espacio erótico, ¿sí? Un espacio complejo, un espacio donde lo otro, hasta el del Opus Dei quepa, ya ahí lo vamos convenciendo de a poco, pues, ¿no? Eso no quiere decir que no le ganemos, en términos de legislaciones, pues, ¿no? Pero si no lo aniquilamos, que no podemos tener ese proyecto. No podemos tener el proyecto de la aniquilación. Porque además eso siempre vuelve. La pulsión de muerte, la pulsión de destrucción, no es que esté ahí en ese grupo de personas que son del Opus Dei y que quién sabe qué. No, está en todas partes, ¿no? Está en el amigo que ahorita al rato se convierte en no sé qué. Y ese otro también tiene posibilidades de alteración. O sea, etcétera. Pues estoy pensando en el espacio democrático, en el espacio público, en el espacio político, un espacio en el que tenemos que pelear, pero para construir un espacio complejo donde la diferencia quepa, ¿no? Los otros quepan. Miriam, muchísimas gracias por venir. Es raro ver colegas cuando uno está exponiendo trabajos. Sí, es el evento que convoco aquí en mi texto fue un congreso muy interesante por la convocatoria. O sea, la convocatoria la hacen el psicoanalista René Mayor y la historiadora del psicoanálisis Elizabeth Rudinesco. Y muy interesante para el gremio psicoanalítico internacional porque hacen una convocatoria sin apellidos, ¿no? O sea, no es psicoanalistas lacanianos, psicoanalistas freudianos, kleinianos, winnicottianos, o sea, es como todos, ¿no? Todos. Entonces, y ahí Derrida lo que les reclama es que como gremio no han dicho nada sobre la crueldad, ¿no? Y hace una lectura de Más allá del principio del placer, donde dice que la pulsión de muerte es al mismo tiempo una pulsión de crueldad, ¿no? Y la emparenta con la pulsión de soberanía, ¿sí? Porque además, bueno, cuando Derrida trabaja crueldad, también en ese texto, también trabaja la cuestión etimológica, ¿no? O sea, ahí donde no nada más es un sentido, no va nada más en un sentido, digamos, hacia el otro, ¿no? Sino también es reflexiva, pues, ¿no? O sea, en el sentido de, no nada más se trata de hacerle daño al otro, sino también una pulsión de hacerme daño a mí mismo, ¿no? Pero bueno, y decías que porque es un esfuerzo y porque es un trabajo,
porque hay mediación, o sea, el concepto de pulsión para Freud es un concepto híbrido, ¿no? Se trata, la define así, la define como la representación psíquica de un instinto, ¿sí? Es la representación psíquica de una necesidad orgánica. O sea, eso quiere decir que hay una necesidad orgánica, pero que ya está mediada, ¿sí? Que ya está mediada por lo otro, por la civilización, por la ley, por la cultura, ¿no? O sea, cuando explicaba yo el aparato, el arco reflejo, ¿no? Ahí donde la civilización corta la posibilidad de una satisfacción inmediata, pues hay que hacerse toda una serie de imágenes, ¿no? Eso es lo que pasa. Nos hacemos toda una serie de imágenes. Ese híbrido es la pulsión. Entonces, la pulsión es un esfuerzo porque tiene que esperar, ¿no? O sea, hay que trabajarle, pues no es como cuando te pegas aquí en esta parte de la rodilla y no, hay un estímulo y ting, pero no hiciste nada, ¿no? O sea, pasó y ya. No, la pulsión de crueldad, la pulsión de muerte, la pulsión de vida son esfuerzos, son trabajos para llegar a la muerte. La otra pregunta más bien me parece que no era pregunta y que más bien nos recordaste el claro, no, es que me quedé en la otra, sí. No, me quedé en la otra, sí, la de la crueldad, que sí, o sea, ahí me acuerdo que toma Nietzsche, ¿no? O sea, en esta como cuestión reflexiva, ¿no? En el sentido de una crueldad que se incorpora, ¿no? Como una... Y que tiene que ver con lo religioso, claro, con la sangre. Y si bien ya no hay un derramamiento de sangre, ¿no? Dice, sigue siendo igual de destructiva placentera, pues, ¿no? O sea, la pulsión de crueldad en términos psíquicos es igual de sangrienta en ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay sacrificio. No hay ¿no? O sea, hay sacrificio, no es un sacrificio, digamos, de la carne, pero es un sacrificio erótico, ¿no? Ahora, yo cuando pasan esas cosas también digo, bueno, ¿y qué tan, o sea, y no hay sacrificio de la carne? O sea, capaz no te sangras de manera literal, ¿no? Pero hay algo que se va apagando, ¿no? Como consumiendo. No me gusta a mí pensar en términos políticos el psicoanálisis como un esfuerzo de psicoanalizar individuos, ¿no? O sea, como vayamos todos al analista, vayamos todos al diván y hagamos políticas públicas en los que el psicoanalista esté como el ginecólogo y como el no sé qué. No dudo, o sea, ese es un proyecto que me parecería muy interesante, ¿no? O sea, por supuesto que sería yo de las primeras en salir a marchar y decir, sí, psicoanalistas en el ISSSTE, etcétera, pero yo radicalizaría esa figura, ¿no? La figura de la sociedad psicoanalizada. O sea, en el sentido más bien de pensar al psicoanálisis, o sea, radicalizar ese esfuerzo psicoanalítico como un esfuerzo político, ¿sí? En el sentido de, esto es algo que, por cierto, estoy empezando a escribir y es... así, me voy a aventar a decir que hay que construir una estrategia política psicoanalítica, pero no en el sentido de estar interpretándole los deseos oscuros a todo mundo o su complejo de Edipo, ¿no? Que además pues todo mundo lo sufre y pues ya, no es nada novedoso, sino más bien como, ¿cuál es el esfuerzo psicoanalítico? ¿Cuál es el esfuerzo tanto del analizando como del analizante? Es ese de develar la verdad, ¿sí? O sea, pensar en una estrategia política psicoanalítica sería para mí un develar la verdad, denunciar lo marginado, lo excluido, lo reprimido y darle nombre, ¿sí? Darle nombre, darle un espacio, legislarlo, etcétera, ¿no? Y también mismo del batallón, ¿no? De ir y pelearse con las fuerzas tanáticas, pues, ¿no? Y las fuerzas tanáticas para mí son las fuerzas fascistas, o sea, en el sentido de esas fuerzas que tienden hacia la síntesis, lo único, lo no complejo, lo simple, lo identitario, etcétera. Exactamente.
y Abraham. Bueno, creo que lo de convencer, más o menos ya lo contesté. O sea, sí hay que pensar el espacio político como ese espacio en el que nos vamos a pelear, vamos a luchar, y te voy a convencer. O sea, eso para mí es como te vas a venir para acá, ¿no? O sea, te voy a seducir y te vas a venir para acá. La paz perpetua, bueno, es un proyecto kantiano que así se lo cuestiona Kant, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a una paz perpetua? Ahora, yo fui cuidadosa en este texto, en justamente cada vez que quise poner pacifista, puse un proyecto no violento, ¿no? Porque también, o sea, la paz también es una figura en la que justo la tensión se diluyó, y eso es algo que yo creo no produce nada. O sea, seríamos como, la paz perpetua para mí sería como el ataque de los zombies, ¿no? O sea, exacto, exacto. Y de vivir la vida, bueno, pues tiene que ver con todo este proyecto freudiano de pensar la psique, ¿no? La psique como, bueno, o sea, digamos, somos seres finitos, ¿no? Somos seres finitos y nos vamos a morir. Y nos vamos a morir como especie también, ¿no? Pero bueno, entonces la vida para Freud es irla viviendo de a poquito. O sea, ¿cómo nos morimos de a poquito? ¿Sí? ¿Cómo nos morimos? Pues sí, felizmente, pues, ¿no? Felizmente.